Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos en vivo de nuevo. Como todos los martes, primero Dios, estamos transmitiendo el podcast de Veritas Fidei. Somos sus anfitriones. Mi esposa Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Hola Cris, hola a todos, bienvenidos. El honor siempre de estar junto a este gigante aquí de la apologética. No. Oye, me vas a sonrojar aquí en público. Gracias, Moni. El honor siempre es mío. Y de veras es una bendición poder estar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, sus automóviles, donde quiera que estén. Les mandamos una bendición muy afectuosa y gracias por permitirnos este tiempo con todos ustedes. Y bueno, Moni, aquí estamos. Sí, pero todavía tenemos unos minutitos antes de empezar, Cris, porque ¿por qué no empezamos aquí saludando a los que ya se van conectando? Desde luego, excelente. Y bueno, vamos a estar hoy hablando de hoy tenemos dos temas importantes. No voy a decir, no voy a decir, ya sé que me vas a regañar y no me vas a dejar todavía mencionar los temas, pero hoy es podcast de 2x1. ¿Ah? Así es. Cris, aquí nos están saludando. Wilbert Pagán, saludos desde Puerto Rico. Gracias por el contenido de valor que aportan. Gracias, Wilbert. Un abrazo afectuoso hasta la preciosa isla de Puerto Rico. Global Academy, saludos, soy Carlos de Colombia, exferreo, ateo, y lo que me acercó a Dios fue la apologética. Entendí que la mayor evidencia de su existencia caminó en la tierra y se puede revisar históricamente. Corrijo, soy Carlos de Colombia. Carlos, me encanta recibir estos mensajes, Carlos, porque tú y yo y otros, muchos que conozco, somos evidencia de que Dios, fíjate lo que voy a decir, el Espíritu Santo utilizó recursos como la apologética para acercarnos a Él. Porque muchos dicen, no, es que los argumentos no te acercan a Dios. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo cuando leo la Biblia, veo a Pablo, a Pedro y a Jesús argumentando muchísimo. Y me da mucho gusto, Carlos, Dios te bendiga. Qué bueno que Dios te sacó de esta filosofía del ateísmo y te trajo así. Y yo estoy convencido que Dios nos trae, pero Dios puede utilizar espacios como este y los utiliza porque lo hemos visto para traer gente hacia Él. Y me alegra. Por eso, por gente como tú, estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy para la gloria de Dios. Gracias, Carlos. Me animaste muchísimo con tu mensaje. Gracias, Cris. Ramón Ortiz Estrada, hermanos, buenas tardes. Saludos desde Mexicali, Baja California. Son una bendición verlos. Hola, Ramón. Un abrazo allá a las tierras cálidas de la Baja. No sé si es Yacel o Yacil, porque es doble E. Chel Pérez, saludos desde México. Dios los bendiga. Saludos. Me imagino la ciudad de México por ahí. Bendiciones. Madeleine Rieder, hola Moni Cris, estamos listos a escucharlos y aprender más. Muchas gracias, Dios los bendice, los amo. Te amamos, mamita, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, los amamos. Mariano Sarani, saludos. Un saludo, Mariano, gracias por estar por acá. Alex Medrano, saludos hermanos, un saludo desde New York. New York, Big Apple, un saludo. Alex, gracias por estar. Juan Edison, saludos hermanos. Soy Juan Edison del Mar de Plata, Argentina. Saludos a la Argentina. Gabriel Segura del Castillo, un fuerte abrazo fraterno y mi agradecimiento. Otro abrazo fraterno de regreso, muchas gracias. Karina Gutiérrez, saludos desde Querétaro con mucho cariño. Saludos, muchos cuñadita. Saludos a todos por allá también. Dios los bendiga. Bendiciones, es un gusto tenerlos. Elim, Dios les bendiga. Gracias, Elim. Dios te bendiga también. María Nicolasa Ramos, presente desde Colombia. Dios continúe bendiciendo grandemente. Muchas gracias. Y la forma en que Dios nos ha bendecido mucho últimamente ha sido con sus oraciones. Necesitamos siempre sus oraciones. Recuerden que en este espacio no les vamos a pedir dinero. Nunca,
nunca en este espacio les vamos a pedir dinero, pero sí les vamos a pedir su tiempo invertido en oraciones. Eso es lo más bendito que podemos recibir de su parte. Por ahí luego llegan y me acusan sin conocerme y me dicen, es que usted, pastor, está lucrando con la fe de la gente y nada más le está sacando dinero a la gente. Yo los reto a que encuentren una persona en nuestra página, en nuestras redes sociales, que le hemos sacado un peso, $1, €1 o la moneda que quieran. Lo reto en público. Roberto Guerra, hola, Dios los bendice desde Colombia. Un saludo, gracias y bendiciones a Colombia, Roberto. Israel Olivares, saludos. Saludos, Israel. Lalo Lara, Jesucristo les bendiga y saluda a la juventud pentecostal. Es un grupo de jóvenes que le cantan a Jesucristo y son de bendición para toda la juventud. Bueno, espero que nos estén viendo muchos por allá. Bendiciones, gracias. Reinaldo Andrés Martínez Herrera, saludos hermanos desde Torrevieja, España. Wow, desde la madre patria, qué bendición que nos visitan desde por allá. Muchas gracias. Aquí está de nuevo Carlos, el mensaje que te animó, Chris, dice Global Academy. Así es, estoy aprendiendo ya hace 4 años de apologética y siento esa tarea de acercar la palabra a quienes, como yo, estuve en el ateísmo. Bendiciones. Pues aquí, Carlos, tenemos muchos recursos y de verdad en lo que podamos colaborar para que alcances tú más gente y esto es de verdad lo que dice la Escritura de multiplicarnos y de si cada persona tuviera un solo discípulo en la vida, un solo discípulo, el cristianismo sería una cosa tremendamente poderosa en la gente. Ya ni, no digamos ya 12, un discípulo que tengamos en la vida que se afiance en el cristianismo fuerte, otra cosa sería. Karina Gutiérrez, seguimos orando muchos por ustedes. Gracias, Cari. Nosotros también por ustedes diario. Gracias. Fernando Leonor, saludos desde Guatemala. Un saludo a Guatemala, Fernando. Gracias por estar. Carlos Castillo, saludos de Cabo, bendiciones. Recuerden que estamos en vivo, si se corta, regrésense, no nos vamos hasta que se acabe el tema. Sí, mientras la tecnología y la conexión estén libres, mientras tengamos una conexión y si no la tenemos, lo grabamos y lo subimos, pero no vamos a parar de hablar lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Pues, Chris, ya es hora de empezar. Ya llegó la hora. Qué bueno, me da gusto. En los últimos podcasts, en los pasados, vimos quiénes escribieron el Nuevo Testamento, cuándo se escribió, vimos evidencia de los nombres propios y ahorita sí vamos a seguirle como detectives, reuniendo evidencia. Uh-huh. Así que, ¿qué tenemos para hoy, mi querido Watson? Bueno, mi pequeño saltamontes, tenemos algo muy, muy interesante y esto es que estamos... cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos hablando de un caso acumulado a favor de la confiabilidad del texto. Ya establecimos en la primera temporada del podcast la veracidad histórica de la resurrección. Y ya con eso sería suficiente para decir, el cristianismo es verdadero porque hubo una resurrección de Jesucristo en el contexto que dijo haber sido el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y a través de él tenemos salvación. Ya sería suficiente, pero no necesitamos quedarnos ahí. Hay mucha más información muy, muy, muy buena que tenemos que da veracidad al texto y los textos del Nuevo Testamento. Y vamos a seguir viendo otro. La vez pasada, el podcast pasado, vimos que los nombres propios que se mencionan en el Nuevo Testamento coinciden con los nombres propios usados en la época en la zona de Palestina de otras fuentes independientes fuera del Nuevo Testamento. Y los primeros 10 nombres de 3,000 coinciden exactamente de uno por uno. Pero hay más argumentos. Hoy vamos a ver 2 temas relacionados.
El primero va a ser que la escritura griega y el estilo específico del escrito en griego, que es griego koiné, da credibilidad a la tempranía del texto del Nuevo Testamento. Es decir, que no es un texto como hay libros incluso que afirman que el Nuevo Testamento se escribió hasta el siglo III. Hay eruditos también que dicen, no, es que los evangelios y el Nuevo Testamento en general se escribió en el siglo II, III, etc. Y hoy, aparte de lo que ya hemos visto, vamos a ver el Evangelio de Juan. Vamos a analizar cuándo se escribió el Evangelio de Juan y por qué vamos a afirmar esto. Y tal vez se sorprendan un poco de lo que vamos a decir del Evangelio de Juan y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué te parece, Moni? Vamos. Entonces vamos con el griego del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos aquí un libro, por cierto, un libro muy, muy bueno. Este es un libro que afortunadamente me tocó leer como era lectura obligada en la maestría de apologética en la Universidad de Biola, en el Instituto Bíblico de Los Ángeles. Y este es un libro del Dr. Norman Geisler y lo escribió con William Nix. Es un libro de introducción general a la Biblia. En inglés, General Introduction to the Bible. No sé si existe en español. Por ahí ustedes tal vez me ayudarían a buscar a ver si existe en español. Este lo tenemos en inglés. Pero en el capítulo 23, y cuando vi este argumento me pareció muy convincente y escribí una entrada en el blog de Veritas Fidei y es de lo que vamos a hablar hoy. Y lo que ellos afirman en este capítulo, en el capítulo 23, es que el lenguaje griego koiné, que encontramos en papiros de la época, en ostraca, un ostracón es en aquellos tiempos muchas veces no había post-its como tenemos hoy nosotros. Y si encontraban algún material, por lo general era un pedazo de barro de una vasija rota, escribían ahí cosas, notas. Bueno, en estos papiros, en ostraca, en inscripciones, en leccionarios, en todo tipo de escritos independientes del Nuevo Testamento, vemos que todos estos escritos coinciden con el Nuevo Testamento y esto apunta a que el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo. Algo similar o algo similar, por ejemplo, si estamos hablando de un estilo de escritura como tenemos hoy y vemos un escrito de Cervantes. Leemos, no sé cuántos de ustedes han leído Don Quijote, pero el lenguaje de Don Quijote que utilizó Cervantes es muy distinto al español moderno. Tenemos ahorita mismo gente que nos está viendo desde España. Incluso aquí cuando vemos películas de Disney, podemos subtitularlas en español latinoamericano o en español de España. ¿Sí? Y esto es similar a lo que vemos en el griego del Nuevo Testamento. Vemos una consistencia con el lenguaje usado en aquel tiempo fuera del Nuevo Testamento y el lenguaje dentro del Nuevo Testamento. Es el mismo estilo. Y aquí hay varias observaciones que ellos hacen que apuntan a que el Nuevo Testamento no se escribió en el siglo II o III, nada más viendo, sin ver otros argumentos, nada más viendo el lenguaje. ¿Sí? Y aquí vamos a ver varios puntos. El primer punto es que, de nuevo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El griego koiné era el
lenguaje común de las masas en el Imperio Romano. Recuerden ustedes que aún prevalecía el griego incluso dentro del dominio del Imperio Romano, y los romanos hablaban latín porque todavía tenían la resaca de la conquista griega de Alejandro Magno. Entonces todavía el griego era la lengua más común en toda la zona del Imperio Romano, prácticamente. Y vemos que el Nuevo Testamento no fue escrito en una lengua especial o en una lengua sacra o sagrada o en un lenguaje espiritual creada por padres latinos ya del siglo II o del siglo III. El hecho que el lenguaje del Nuevo Testamento común en el Imperio Romano en el siglo I se haya escrito de esa manera es significativo. Quiere decir que no hubo una agenda oculta para escribir en un lenguaje celestial o un lenguaje elevado o un lenguaje que dirían muchos, es que este lenguaje común no es digno de la palabra de Dios, sino que es un lenguaje que estaba en circulación de manera común en las masas en el siglo I. Otro punto aquí importante, otro punto número 2, es que la sintaxis y los estilos griegos utilizados en el Nuevo Testamento coinciden perfectamente con la sintaxis y el estilo griego del primer siglo. Si una persona en Grecia hoy lee el Nuevo Testamento en griego koiné, van a encontrar que es muy diferente. Muy, muy diferente. No, incluso hay algunas palabras en griego koiné que no sabemos exactamente cómo se pronuncian. Incluso gente nativa griega no sabe algunas cosas ya cómo se pronuncian, porque ha cambiado el lenguaje, como ha cambiado cualquier otro lenguaje. Entonces, así podemos notar diferencias en la sintaxis, en el vocabulario, en el uso de expresiones. El estilo de escritura va cambiando a través de los siglos y este mismo principio aplica al Nuevo Testamento. No solo se corresponde con la sintaxis y el estilo del siglo I, sino que no corresponde con los estilos del siglo II y III. Coincide perfectamente con el lenguaje del siglo I, de manera que han podido los estudiosos crear léxicos en griego estandarizados nada más para el Nuevo Testamento. Han podido sacar todas las palabras del Nuevo Testamento y sacar léxicos con los significados que tenían las palabras, de hecho, en el siglo I. Eso es muy, muy significativo. Por cierto, si tienen preguntas, dudas, adelante. Vamos a tomar un tiempo al final, ¿verdad, Moni? Así es, al final. Para hablar de esto y responder a sus preguntas. Tercer punto, sí, es el punto número 3. Debido a los puntos o los 2 puntos anteriores, punto 1 y 2, que son correctos, la conclusión aquí es que si el griego del Nuevo Testamento fue el lenguaje común del siglo I, entonces el Nuevo Testamento debe haber sido escrito en el primer siglo. Habría sido muy distinto que distintos autores, porque recuerden que el Nuevo Testamento no es un libro, es un conjunto de escritos de distintos autores independientes que la iglesia simplemente encuadernó bajo la misma pasta siglos después. Habría sido una hazaña de falsificación imposible tomar todos estos autores, todos estos escritos y que coincidieran en utilizar, estando ellos en el siglo II o III, utilizar lenguaje del siglo I. Por lo menos alguno se habría equivocado y, híjole, me equivoqué y puse lenguaje griego pero más moderno que no coincide con el lenguaje del siglo I. Y no es lo que vemos. Vemos una cohesión completa en cuanto al estilo del griego.
Un punto adicional que el libro de Geisler y Nix no menciona, pero que yo lo agregué, es que es de un erudito, el del Dr. William Albright. Y Albright dice que la evidencia escrita de los manuscritos de Qumran también indican que el pensamiento del libro de Juan se conforma muy bien al del siglo I, dada su similitud con tales escritos. Y por cierto, esto lo vamos a enlazar con cuando veamos ahora mismo el fechado, la datación del Evangelio de Juan. Lo que dice, y voy a citar, si me lo permiten, al Dr. Albright, dice así: gracias a los descubrimientos de Qumran, el Nuevo Testamento demuestra ser lo que antes se creía que era, la enseñanza de Cristo y sus seguidores inmediatos entre los años 25 y 80 después de Cristo. La cita es de uno de los libros del Dr. Albright que se llama From Stone Age to Christianity, página 23. Y aquí otro quinto argumento que también un servidor agregó es que hay citas muy, muy tempranas de personas que estaban vivas en el siglo I o inicios del siglo II que mencionan al Nuevo Testamento. ¿Cómo vas a tener personas que están citando escritos del siglo I si esos escritos no existían? De nuevo, la labor de falsificación de esto sería sin precedentes. Por ejemplo, voy a dar 6 ejemplos. Clemente de Roma, tenemos sus cartas. Y Clemente de Roma citó a Mateo, Juan y Primera de Corintios. Y Clemente escribe entre los años 95 y 97. Clemente de Roma, punto número 1. Punto número 2. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía se refirió a 6 epístolas de Pablo alrededor del año 110. Él empieza a citar a Pablo y cita a 6, se refiere a 6 epístolas paulinas en el año 110. Después tenemos a Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan, y entre el 110 y el 150 Policarpo cita a los 4 evangelios, al libro de Hechos y a la mayor parte de las epístolas de Pablo. Fíjate, ya entre el 110 y 150 Policarpo está citando escritura del siglo I. El pastor de Hermes, o Hermas, algunos lo nombran así, es un escrito cristiano también, de entre el 115 y 140, que cita a Mateo, a Marcos, a Hechos, a Primera de Corintios y otros libros más. La Didache o Didaqué, que ya hemos mencionado otras veces, que aquí voy a ser muy generoso con la fecha, vamos a ponerle entre el 120 y el 150. Yo, en lo personal, pienso que la Didaqué es anterior a esta fecha, que es un escrito del siglo I. Y este es un escrito de los primeros cristianos que contiene enseñanzas de los apóstoles. ¿Y por qué pienso que es un libro anterior? Bueno, porque hace referencia a la estructura de la iglesia, y la estructura de la iglesia aún no estaba desarrollada. Utiliza términos muy sencillos y similares al Nuevo Testamento. Y aquí este libro hace referencia a Mateo, a Lucas, Primera de Corintios y a otros libros. La Didaqué. Y punto número 6, Papías, que era compañero de Policarpo, quien fuera, como mencioné, discípulo del apóstol Juan, cita al apóstol Juan. Entonces, ¿cómo van y estos son nada más 6 ejemplos, cómo van estas personas a estar citando escritos del siglo I en el siglo II
si estos escritos no existían en el siglo I. Es simplemente imposible. Entonces, esta evidencia indica que los evangelios ya existían antes del fin del primer siglo. Es una línea adicional de evidencia aunada a las que ya hemos visto. Y aquí se escribieron cuando algunos de los testigos presenciales de la vida de Jesús, incluyendo a Juan, aún estaban vivos. Entonces, de nuevo, estamos enlazando líneas independientes de evidencia. Los nombres de la Biblia no tienen nada que ver con este argumento. Son argumentos distintos, etc. Y cuando empiezas a juntar todo el panorama, queda muy claro. Y aquí yo creo que queda muy, muy expuesto que el siglo I es cuando se escribió el Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron plasmados de manera temprana, en el siglo I, cuando la memoria colectiva de los testigos presenciales de la vida de Jesús aún estaba viva. Chris, en el podcast antepasado, me parece, mencionaste que ibas a hablar del Evangelio de Juan aparte. Uh-huh. La mayoría de los eruditos estaban coincidiendo en que el Evangelio de Juan era del año 90 a 95 después de Cristo, pero últimamente está creciendo el número de eruditos que piensan que está datado antes del 70 después de Cristo. Y esto es gracias al doctor Dan Wallace. Pero, ¿qué líneas de evidencia tenemos sobre esto? Sí, esto cuando lo descubrí me pareció muy, muy interesante porque, como bien dices, Moni, el consenso actual en cuanto a Juan es... el Evangelio de Juan es un poco controversial. Y los estudiosos liberales, escépticos, no solo dicen que es un evangelio muy tardío y que está elaborado en capas, por ahí los liberales alemanes del siglo pasado, como Rudolf Bultmann y Strauss y otros, decían que Juan se empezó a redactar por ahí, tal vez a finales del siglo I, por el 90, 95, empezó a redactarse y se redactó en etapas, que hubo diferentes etapas y que se terminó y se concluyó por ahí del año 150 más o menos. Eso es lo que dicen algunos estudiosos incluso hoy, y que es demasiado teológico, que es teológicamente demasiado avanzado para ser un escrito del siglo I. Bueno, hoy, como bien lo mencionaste también, hay un creciente número de estudiosos que, usando líneas de evidencia en los textos, combinándolo también con lenguaje griego y con arqueología, han empezado a cambiar esta idea de que tal vez no es tan tardío, tal vez ni siquiera es entre el 90 y 95, tal vez es anterior al año 70. Y simplemente voy a confesarme aquí ante todos ustedes. Yo estoy de acuerdo con el Dr. Wallace y una minoría en que Juan es del siglo I. Y no solo eso, es de el año 66 o un poco antes tal vez. Y voy a explicar por qué. Aquí no vamos a decirles nada más que creer. Les vamos a decir, no crean lo que les estoy diciendo, hagan su propia tarea y lleguen a sus conclusiones. Yo simplemente, aquí lo que hacemos, Moni, es compartir el pie y enseñarles cómo nosotros nos lo hemos comido, pero ustedes preparen su propio pie y cómanselo ustedes como les plazca. Pero me parece muy importante ver estas líneas de evidencia, porque creo que es muy importante. Y vamos a ver aquí 7 líneas de evidencia, hermanos, amigos, Moni, que muestran, creo que de una manera muy razonable, que Juan se escribió antes del año 70. Antes del año 70. Punto número 1. Y por cierto, hay escritos mucho más profundos. Acabo de encontrar un escrito de unas 25 páginas acerca de y hay argumentos mucho más profundos.
pero aquí les estamos dando la versión resumida, como dicen por ahí, el resumen ejecutivo de los argumentos. El primer argumento a favor de que Juan se escribe antes del año 70 es un argumento que ya utilizamos antes cuando vimos los evangelios sinópticos. Es que la destrucción del templo no se menciona. Y esto se conforma muy bien a una fecha anterior al 70, de hecho incluso una fecha diríamos del 66 o antes, porque en el 66 es cuando comienza la guerra judeo-romana. Es decir, cuando los judíos se rebelan abiertamente contra Roma, contra los romanos, y entonces empieza una guerra que duraría hasta la destrucción del templo y culminaría por ahí hasta el año 73, me parece que es cuando ya los romanos toman la fortaleza judía de Masada. Y ahí es donde termina este periodo. Uno esperaría, de nuevo, que si Jesús hace predicciones acerca del templo, el templo es el lugar más sagrado en aquel tiempo y es destruido en el año 70, es imposible imaginar que ninguno de los evangelistas lo menciona. No lo menciona Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni ningún otro libro del Nuevo Testamento lo menciona. Y esto es verdadero también para el Evangelio de Juan. El siguiente punto es que hay una exactitud topográfica de la zona de Palestina antes del año 70 que indica que al menos algo del material de Juan viene de tiempos anteriores a las guerras judeo-romanas. Aquí mencioné Palestina y me quisieron regañar hace poco en el blog porque dije, bueno, ¿por qué se refiere a Palestina si así no se le llamaba antes? Bueno, no voy a mencionar todos los lugares que antes tenían otros nombres y hoy les conocemos como Palestina. Palestina se me hace un buen resumen. A ver, no voy a decir, bueno, en la zona de Irak, si menciono la zona de Irán, Irak, no voy a decir, a ver, las ciudades de Nínive, Uruk, Lagash, Nippur, Asur y Nínive, porque no me van a entender de dónde estoy hablando. Entonces, usemos el lenguaje natural, coloquial del día de hoy. Hay una exactitud topográfica de la zona, que es la zona de Palestina, que coincide con el material de Juan. La topografía después del año 70 cambió muchísimo por esta guerra y tenemos una exactitud topográfica en el Evangelio de Juan que coincide con una fecha anterior al año 70. Tercer punto, hay mucha terminología primitiva utilizada en Juan. Un ejemplo muy claro es que a los seguidores de Jesús, en vez de llamárseles apóstoles, que ya es un término posterior, se les llama discípulos. Entonces no tenemos el nombre elaborado de apóstoles, sino tenemos el nombre más sencillo de los seguidores de Jesús, que es discípulos. También, punto número 4, tenemos paralelos en cuanto a conceptos y lingüística con escritos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, encontraron escritos que sugieren que Juan es un escrito netamente judío y que encaja perfectamente dentro del siglo I en un contexto judío. ¿Y por qué es esto importante? Porque hay muchos estudiosos que han argumentado que no solo Juan se redactó en capas, sino que tuvo una influencia helénica demasiado fuerte, es decir, una influencia de la cultura griega tan fuerte que no se puede concebir el Evangelio de Juan como un escrito judío.
Y los escritos de Qumrán básicamente echaron por tierra ese argumento. Encontraron escritos muy ad hoc al Evangelio de Juan que eran 100% judíos. Y aquí vamos a empezar a ver un poquito evidencia arqueológica. Por ahí creo que tenemos unas imágenes, ¿verdad, Moni? Del papiro P52. La fecha de uno de los papiros de Juan, P52, por cierto, P se nombra porque es un papiro, es decir, escrito en una hoja de papiro, que es similar a la consistencia como lo estamos viendo. Es similar a la consistencia del papel que se utiliza en algunos supermercados, o como le digo yo, la bolsa del Dr. Chapatín. Los que todavía vieron al Chavo del 8 se acordarán del Dr. Chapatín, que siempre traía su bolsita de lunch. Bueno, ese es el tipo de consistencia del papel, del papiro. Y la fecha de este papiro es de entre los años 100 y 150. Yo le daría una fecha de 125. Esa es la conclusión del doctor Dan Wallace. Pero bueno, digamos que hasta el 150 podría ser. Y este documento echa mano de tanto de Juan como los sinópticos. Y este escrito sería inconcebible si Juan se fecha por ahí de los años 90. ¿Por qué? Porque ya tienes un escrito que se está copiando, que se está circulando en las iglesias de Asia Menor y no habría dado tiempo de tener un papiro tan temprano. Y los estudiosos piensan que este ya es un papiro de segunda o tercera generación. Entonces es inconcebible un escrito tan temprano, una copia ya tan temprana, si Juan se escribió por ahí del año 90. Ese fue el punto número 5. El punto número 6 es la independencia literaria de Juan y su aparente falta de conocimiento de los sinópticos. Y esto sugiere una fuerte fecha temprana de Juan. ¿Por qué? Porque si Juan no está citando directamente de Mateo, Marcos y Lucas, esto sugiere que el Evangelio fue escrito en una ventana de tiempo bastante reducida y con y no fue como Mateo y Lucas, que tuvieron acceso seguramente a Marcos para su composición. Entonces esto sugiere de nuevo esta independencia o esta ignorancia de Juan al no citar a los otros evangelios. Indica que también fue un escrito no solo independiente, pero temprano también en su composición. Lo más seguro es que si el escritor Juan hubiera sabido de estos evangelios, los habría citado. Y eso es precisamente lo que vemos en Mateo y Lucas. En los evangelios sinópticos, y yo estoy de acuerdo con esto, se da una cronología anterior a Marcos, y Marcos entonces es utilizado por Mateo y por Lucas. Y vayamos al último punto, Moni. También creo que tenemos por ahí algunas imágenes, pero el versículo primero clave aquí es Juan 5:2. Hay una pieza de evidencia interna dentro del mismo texto que indica muy fuerte una evidencia temprana de que Juan fue escrito anterior al año 70. Juan 5:2 dice así. Dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hasta ahí.
esta afirmación es muy, muy, muy interesante. Aquí una palabra clave es hay en el griego. Esto obviamente del verbo haber. Y hay disertación de esta palabrita. Se pueden sacar disertaciones teológicas y doctorados. ¿Por qué? Porque en el griego hay en el griego esta palabra está escrita en tiempo presente, pero puede referirse a una acción que sucedió en el pasado. ¿Me explico? Está escrito en el presente, hay, es presente, pero puede referirse a un histórico, a un momento histórico pasado. A esto le llaman histórico presente, ¿sí? Histórico presente. Y el doctor Wallace ha hecho un trabajo exhaustivo en analizar no solo escritos en el Nuevo Testamento, este escrito y otros relacionados en otros escritos. Y lo que él concluye es que esta palabra hay no puede ser históricamente en tiempo presente y refiriéndose a un suceso en el pasado. Simplemente no puede ser. Cuando dice hay, se está refiriendo al presente, y cuando dice hay, quiere decir que aún estaban ahí el estanque de Bethesda. No sé si tengamos por ahí alguna imagen para que la gente pueda ver, Moni. Esta fuente, que en realidad no era una fuente, eran como dos piscinas. Eran como dos piscinas y podemos tal vez ver primero dónde se situaba, ¿no? En el mapa general de Jerusalén. Ahí había una zona cerca del templo y allí estaban estas fuentes. Eran básicamente dos enormes piscinas del tamaño de un campo de soccer, de fútbol. Y estaba ahí, sí, precisamente estaba localizada cerca del monte del templo. Y sucede que estos estanques, este estanque, que en realidad eran dos unidos y que tenía 5 pórticos, muchos estudiosos en siglos pasados utilizaban este versículo para decir, miren, Juan es falso. Si podemos mostrarla perfectamente, esa imagen, sí. Esa imagen, decían los estudiosos, fíjate, esa fuente o ese estanque no existe. Es totalmente falso, es una historia totalmente inventada. Y bueno, sucede que descubrieron en 1888, arqueólogos descubrieron estas fuentes, estos estanques, y valida precisamente este pequeño versículo de Juan 5:2 que dice que hay en Jerusalén. Entonces tenemos dos líneas aquí de evidencia. Primero, este estanque fue destruido en el año 70. Cuando el templo es destruido, arrasaron también con estas fuentes. Fueron destrozadas. Y hasta que se encontraron de nuevo en 1888, la gente creía, Juan es un escrito ficticio, porque estas fuentes no están en ningún lado. Bueno, aquí si combinamos el léxico y el texto que está hablando categóricamente en tiempo presente, y por cierto, ¿por qué creo que el doctor Dan Wallace está en lo correcto? Porque es probablemente la autoridad número 1 en griego koiné que existe hoy.
viva. Su léxico del Nuevo Testamento y sus libros del Nuevo Testamento son utilizados en todo el mundo para enseñar griego a estudiantes de seminario. Y número 2, allí están las ruinas de las fuentes, se encontraron y simplemente no puede estar hablando este texto. Si está hablando en tiempo presente, sería un anacronismo que estén mencionando el estanque de Bethesda en el año 90 o 95, cuando los estanques ya no existían, estaban destruidos y arrasados. Si no, diría algo así como donde se encontraban cerca de la puerta de las ovejas, donde se encontraban el estanque de Bethesda, ahí, ¿sí? No se refiere en ese tiempo. Entonces, dada esta información, y estoy de nuevo de acuerdo con el doctor Dan Wallace, él data al Evangelio de Juan en el 65, tal vez a finales del año 65, probablemente principios del 66, y personalmente creo que esta evidencia me es más concluyente, tiene más sentido que una fecha de 95 al 90 al 95. Entonces, ahora sí que, Moni, mi opinión aquí difiere de la mayoría de los eruditos, pero estamos dando razones de por qué. Entonces, no siempre el consenso de los eruditos es correcto. Creo que si tenemos un buen argumento con buena evidencia, pues hay que ir hacia donde la evidencia vaya, no porque muchos estudiosos digan algo es cierto, y al mismo tiempo sí tenemos que ser sabios en entender por qué están diciendo y por qué existe ese consenso. Eso no lo hablamos hoy. Simplemente estamos dando estas líneas de evidencia que tal vez a algunos de ustedes les va a dar curiosidad meterse un poco más y decir, bueno, este argumento suena que podría ser razonable, me voy a meter a estudiar un poco más. Y si eso hacemos, pues ya es ganancia. Claro, aparte tiene mucha lógica si lo piensas, Chris, porque el templo, para empezar, era algo muy importante para los judíos, y en segunda no era nada más una casita ahí chiquita. Sí, y desde luego fue un periodo traumático para el mundo judío. Fue un periodo de destrucción que duró muchos años. Estamos hablando aquí que desde el 66 empieza la guerra. El general Tito, que después se convertiría en emperador, viene y sitia Jerusalén, lo destruye y sigue la guerra, culminando en el 73 con la toma de el sitio y la toma de la fortaleza de Masada. Y bueno, ese es el argumento. Pues muchas gracias, Chris. Todavía nos queda un poco de tiempo para pasar a seguir saludando y algunas preguntas que nos encontremos por aquí. Sí, por cierto, si tienen alguna otra pregunta, aunque no sea directamente del tema, adelante. Y bueno, aquí un problema que tenemos un poco es que tenemos demasiado material. Y poco tiempo. Tenemos demasiado material, poco tiempo. Quisiéramos abarcar mucho, pero al mismo tiempo queremos darle seriedad y profundidad a los temas que estamos abarcando. Chris, este comentario lo voy a esconder porque ya ni lo quiero leer. No crean que los estamos ignorando, pero pues los podcasts van de la mano uno con otro, si no nos perdemos. Pero Luis Vargas dice, saludos desde Ecuador. ¿Podrían hablar sobre la adoración? ¿Se debe hacer con música o sin música? Bueno, ahí hay tarea. Sí. Estuardo López, saludos desde la antigua Guatemala. Sos de bendición, Chris. Muchas gracias, bendiciones. Saludos a Guatemala. A ver si me puedes ayudar con algunas preguntas. A ver, vamos a buscar alguna. De hecho, aquí hay alguien que te va a poner... nos da mucho gusto tenerte, Liliana Castro, desde Manizales, con mucho cariño presente y lista para seguir aprendiendo. Y que sepas que no hemos dejado de orar por ti y por tu mamá y tu familia.
Sí, algo que hemos tomado como parte de este ministerio es uno, que oren por nosotros, pero al mismo tiempo queremos ser recíprocos y queremos también orar por ustedes. Muchos de ustedes están pasando problemas muy, muy difíciles. Moni y yo hemos estado ahí y tenemos mucha sensibilidad y mucha empatía por aquellos de ustedes que están pasando. Nosotros en nuestra familia acabamos de pasar una pérdida también de una prima muy, muy, muy querida. Ha sido tiempo difícil, pero al mismo tiempo ella era de verdad una cristiana muy, muy fuerte, y aunque nos da dolor la ausencia física, estamos muy reconfortados de saber, como dice Tesalonicenses, que sufrimos, pero no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Sufrimos con una esperanza. Los que nos quedamos, ella está bien, está restaurada y está en presencia del Señor, que tanto amó. Así es, Cris. William Pagán, soy nuevo en la disciplina de la apologética y extrañamente esto me acercó a una sana y verdadera teología. Eso, perdón, ¿cómo se llama la persona? Wilbert Pagán. Wilbert, mira, Wilbert, una cosa que te voy a compartir es que el camino de estudiar es un camino solitario, porque te das muchas veces cuenta de lo mal que enseñan muchas iglesias, muchos autonombrados pastores, y pastores de ahí nos vamos para arriba, profetas y archiprofetas, y ahora ya se llaman hasta arcángeles y otros títulos. Y otros mismos, Dios mismo. Sí, es impresionante. Entonces, lo bueno de la apologética, del estudio profundo de la Escritura, de hacer exégesis correcta, es que vamos a tener una apreciación mucho más correcta de lo que dicen los textos. No quiere decir que lo vamos a resolver todo y vamos a inventar el hilo negro, pero quiere decir que vamos a tener una mejor y más pura enseñanza y extracción de los significados verdaderos de los textos. María Nicolasa Ramos pone: por haber mala traducción de algunas palabras y frases de la Escritura, es fácil de interpretar mal lo que se dice y se cae en error de hacer la verdadera voluntad de Dios. Gracias. Yo diría que la mayoría, creo que esta es una buena pregunta en cuanto a traducciones. Y yo diría que la gran mayoría de las traducciones que tenemos son buenas. Y depende de lo que estamos buscando. Hay traducciones que son buenas en cuanto a resumir la idea principal y escribirla en nuestro lenguaje, en español o en el lenguaje de traducción. Y hay otras que son buenas traducciones de palabra por palabra, etc. Entonces, yo soy muy partidario a que analicemos diferentes traducciones y simplemente nos quedemos alejados de traducciones que sabemos que son malas. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es una mala traducción. Simple y llanamente es una mala traducción. Luego que hablemos de por qué no soy testigo de Jehová, podemos hablar de eso. La traducción de El Mensaje me parece peligrosa porque hace muchas paráfrasis de ideas y no lo hace a veces de manera correcta. Creo que uno puede ir a esta traducción para ver ideas, pero creo que es mucho más válido, ahora que tenemos tantos recursos en internet, hacer uso de lo que tenemos ahí, hacer uso de léxicos del griego, donde podemos ver palabra por palabra qué significa, ver nosotros mismos qué dicen los textos y utilizando diferentes traducciones. Yo creo que en resumen, la mayoría de las traducciones son buenas, con algunas excepciones. Entonces, yo creo que no peligramos en cuanto a eso, diría yo. Gracias, Cris. Edwin Ovalle, saludos fraternales desde Bucaramanga,
Colombia. Una pregunta, ¿qué info tienen sobre que es posible que el Evangelio de Juan en realidad lo escribió Lázaro, como el discípulo amado? Gracias de antemano. Bueno, aquí lo que hay que ver es ¿qué es lo que se hace en una corte de la ley o cuando tenemos una sospecha de un crimen? ¿Cuál es la evidencia? Hay que ver cuál es la evidencia. Y cuando se hace este tipo de afirmaciones, yo preguntaría, Lázaro, ok, ¿qué evidencia tenemos de que el escritor detrás de Juan fue Lázaro? ¿Cuáles son las líneas de evidencia? ¿Es posible? Pues todo es posible, pero ¿es probable? ¿Es factible? ¿Cuáles son las líneas de evidencia de eso? Entonces yo diría, no he visto hasta hoy un solo argumento de que sea Lázaro el que está detrás de este texto, y mientras creo que estamos en suelo muy sólido cuando hablamos de que el escritor del Evangelio de Juan fue el apóstol Juan. Zair Antonio Paternina, ¿por qué los demonios y el diablo tienen el poder de atormentar en el infierno? Bueno, en la escritura no dice que los demonios van a atormentar en el infierno. Directamente, es decir, los demonios y Satanás no son los custodios del infierno. Siguen siendo presos ahí. Ahora, cuando tienes un grupo de presos, pues obviamente se van como sucede frecuentemente en las prisiones humanas, vas a tener reos que se dañan unos a otros, se molestan unos a otros e incluso se matan unos a otros. En ese sentido, sí va a existir eso en el infierno. Es un lugar de aislamiento eterno donde Dios pone en cuarentena los malos elementos que simplemente quieren seguir haciendo el mal. Y eso es la esencia del infierno, es la cárcel. El concepto moderno humano de cárcel es exactamente el mismo para el infierno. Es un lugar de cuarentena del mal. No es un lugar para reformar el mal, es un lugar para contenerlo. Y en ese sentido no es que el diablo es el que reina en el sentido de que él está a cargo, sino que él es parte de los reos que están ahí, junto con los demonios y junto con las personas que han decidido seguir haciendo el mal y no aceptar el perdón que Dios nos ofrece libremente. Es como decir, todos estamos condenados, aún no ha sido nuestro juicio, pero estamos libres aquí, estamos condenados y la única salida es de aceptar un perdón que nos ofrece. Es como los que están condenados a pena de muerte pueden apelar al gobernador en ciertos estados, por ejemplo aquí en Texas. Un reo puede apelar a última instancia al gobernador y el gobernador tiene la facultad de otorgar un perdón si así lo decide. Y Dios nos ha dado ese perdón, aunque somos culpables, nos ha otorgado ese perdón y muchos simplemente deciden rechazarlo. Y bueno, quedan culpables y quedan reos. Entonces no es esta idea de que el diablo es el que reina en el infierno. Dios crea el infierno como un lugar de misericordia para el resto de la creación, para poner en cuarentena los elementos nocivos, malvados de la creación. Así es, Cris, y Dios es amor y Dios es todo lo bueno, y el infierno es un lugar donde definitivamente no va a estar Dios, pues no va a haber ahí nada de amor, no va a haber nada bueno, la misma esencia de Dios no va a estar ahí, Sí, entonces va a estar pura esencia de mal, ya el hecho de estar ahí es tormentoso. Exactamente. Dios retira su amante presencia de ese lugar y la gente simplemente hace lo que quiere ya en un lugar retirados del amor y la presencia de Dios.
y víctimas de su propia inmoralidad, maldad y deseos. F. Ricardo Mosquera Coloma. Dios me los bendiga, hermanos. Sigan adelante en defensa de la fe. Muchas gracias, bendiciones. César Nieto, ¿qué libro de teología recomiendan? Uy, hay muchos buenos de teología, pero yo tal vez recomendaría en español. Para empezar, el libro de Wayne Grudem, de Teología Sistemática. Creo que es un muy buen libro, sencillo, pero completo, de Teología Sistemática. Existe en español, Teología Sistemática del doctor Wayne Grudem. Gracias, Cris. Javier Andrés, saludos, Cris Dupont desde Chile. Que el Señor les bendiga grandemente. Muy buenos temas compartidos. Gracias, un placer y bendiciones. Y tenemos muchísimas preguntas que, aunque no nos den tiempo de contestar aquí en vivo, las vamos a contestar en los comentarios, Cris, porque se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos sí me gustaría cerrar con una oración. ¿Qué te parece si oras? Claro que sí. Padre, gracias por la oportunidad de ser tu voz y tus manos, de poder servirte aunque no nos necesitas. Gracias por los que están escuchando y te pido que ayudes a todos los que están escuchando en cada uno de sus necesidades, de sus penas, de sus dolores, de lo que estén pasando. Pero sobre todo te pido que pongas en su corazón amor hacia ti, que puedan acercarse a ti, trabaja en sus mentes, en sus corazones y que sean bendecidos y sean bendecidas sus familias. Te pido en especial también por cada uno de nuestros familiares, que los acerques a ti también y tengan la bendición de poderte amar. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por tu amor. Te amamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Moni. Gracias por estar aquí y gracias por siempre ese apoyo. Yo les voy a presumir, Moni produce este programa. Yo simplemente ofrezco el material, pero el cerebro tecnológico detrás de todo esto, aunque yo soy el ingeniero en sistemas, es Mónica la que lleva la batuta de la producción del podcast y es una bendición y eres una bendición para mi vida, Moni. El honor es para mí y para los que te escuchamos, Cris. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos, si Dios quiere, el próximo martes con otro tema. Vamos a seguir en esta línea y Dios los bendiga y estamos prontos a hablar de nuevo el próximo martes si Dios nos lo permite. Gracias, Dios los bendice. Hasta luego.